Muy buenos días, estimados participantes y estudiantes pertenecientes a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación Importados y EXIM, y en la cual están cursando la unidad curricular o cátedra Derecho Procesal Civil 2, ya en lo relacionado con los juicios especiales del libro cuarto del Código de Procedimiento Civil, en la cual corresponde en el día de hoy las dos unidades en la cual van a formar parte del tercer módulo, la evaluación del tercer módulo, que comienza el próximo lunes a hacer sus respectivas evaluaciones, en la cual pues ya pueden ir incorporando a la plataforma la actividad a evaluar, a los fines de no dejar esto a última hora y que luego estemos con apuros para poder obtener su calificación definitiva y de esta manera pues ya pasar a la materia siguiente, que por el orden de prelación ya serían las prácticas cívicas. Bien, en la evaluación del módulo tercero y en la clase de hoy, pues vamos a ver lo relativo a la unidad 3 y ya a la unidad 4, que son los juicios del derecho de familia y de otros procedimientos, sobre todo en cuanto a la partición, la oferta de pago, el juicio breve, que es el conocido como el juicio ordinario chiquito, porque los lapsos se reducen, precisamente, se cumplen todas las etapas del procedimiento ordinario, a excepción de los informes, por supuesto, esa sí no se lleva a cabo, pero los lapsos se reduce la contestación de demanda, se reduce el lazo de pruebas, se reduce el tiempo para la sentencia, la apelación y el procedimiento de segunda instancia, porque el juicio breve sí no tiene casación, producto de la cuantía, que son hasta 1.500 € convertidos a la tasa del Banco Central de Venezuela, pues este juicio sí no tiene casación. Aunque hay determinadas leyes especiales que remiten al juicio breve. Bueno, una ley que todavía está vigente, pero se está aplicando muy poco, es la llamada ley de reserva de dominio, de venta con reserva de dominio. Esa es la ley que se utiliza mucho para los créditos, sobre todo los créditos de bienes muebles, que ahora se está llamando por la tal aplicación cachea. Bueno, aunque que no pagan intereses y esa cuestión, pero precisamente para el tipo de ventas a crédito es donde se utiliza esta ley. Bueno, ella remite la la vía procedimental al juicio breve, pero hay muchas ventas que pueden pasar el monto de los 3.000 euros, es decir, a la tasa, la cantidad para ir a primera instancia y cómo no hasta casación, porque todo juicio que vaya a primera instancia tiene casación, pero en este caso remite el juicio, es el juicio breve. Y por lo general el juicio breve en su gran mayoría no tiene casación. Sí pudiera tener, a menos que se lleve a cabo en una primera instancia, pero lo que es el municipio es imposible y mayormente el juicio breve se lleva a cabo en la competencia municipal. Bueno, y el juicio oral, que es otro juicio, también muy interesante, y es el que siguió, o es el que han seguido los legisladores, sobre todo, los legisladores, para llevar a cabo, realizar la reforma del Código de Procedimiento Civil, que estamos en espera del nuevo Código de Procedimiento Civil. Él tiene aprobado, hace 10 años se aprobó en primera discusión el proyecto, no se ha llevado a cabo la segunda discusión y no sé cuándo se llevará, pero por lo menos hubo la primera discusión y estamos en espera de esa reforma. Bueno, ese procedimiento prácticamente siguió el procedimiento oral y por ahí una sentencia del año 2019 donde pues
se hizo el primer intento de la reforma del Código de Procedimientos. Lo que pasó con esta sentencia es que no fue publicada en Gaceta Oficial. Y mientras no sea publicada en Gaceta Oficial, pues no puede estar derogando normas. O sea, todavía seguimos con el procedimiento y los lapsos del libro segundo. Pero por lo menos ya han habido intentos para llegar a lo que realmente se quiere, que es el juicio, como se lleva a cabo en Venezuela, la etapa de sustanciación y mediación y la etapa de juicio. Esa es la nueva manera como se lleva el proceso en Venezuela, que ya lo tienen otras ramas, otras jurisdicciones, pero la que estamos esperando es la jurisdicción civil. Bueno, entonces entramos a uno de los primeros juicios especiales de los que nos toca hoy, que son los relativos al juicio familiar. Y dentro del juicio de familia tenemos tres tipos de procedimiento que tienen una especialidad muy determinada. Primero, los juicios de interdicción y de inhabilitación. Esto tiene que ver con el estado y capacidad de las personas. Con el estado y capacidad de las personas. En donde, naturalmente, ellos se inician por una etapa sumarísima. Bueno, por una etapa sumarísima. Una etapa sumarísima. En esa etapa sumarísima, tanto en la interdicción como en la inhabilitación, en esa etapa sumarísima, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo tiene que presentarse la demanda y qué es lo que se hace para admitirla? Bueno, en esa etapa sumarísima, ¿qué sucede? Al hacer la demanda hecha de acuerdo a 340. En estos juicios, la demanda se hace igualita como en el juicio ordinario, 340. Pero se tiene que presentar el informe del médico forense, a los fines de admitir la demanda, decretar la interdicción provisional y llevar a cabo una inspección por parte del juez en observar a la persona a la que se le está solicitando la interdicción. Y precisamente la presencia o el nombramiento de los prácticos, que son por lo general médicos en materia psiquiátrica y psicológica. Aquí sí tienen que ser especialistas médicos. Ahí en ese informe tienen que indicar que fue avalado por 2 médicos psiquiatras, materia psicológica y materia, bueno, pudiera ser hasta la neurológica, que tengan esa especialización a los fines de ser decretada la interdicción provisional, admitida la demanda, el nombramiento del tutor provisional, porque con la interdicción y la habilitación, ¿qué es lo que sucede en estos juicios y qué es lo que pasa con la persona que se le solicita? Ella se le va a complementar su capacidad, porque precisamente la interdicción es aquel juicio en donde se tiene que nombrar un curador, porque la capacidad de goce, que es la que tiene la persona cuando comienza a ser mayor de edad y es la que le permite la realización de los actos jurídicos, de los actos de ley, está impedido. Entonces, para que esa persona pueda realizar estos actos, pues necesita de un complemento, y esos complementos se lo va a dar, es una sentencia de interdicción donde la persona se declara, la declaran entredicha, se le nombra el tutor, y el tutor es el que va a realizar los actos de esa persona. Bueno, entonces, ¿dónde está la especialidad de este juicio? La especialidad de este juicio está en que al principio se lleva a cabo, como lo dice la norma, del 733 y del 734, la revisión de ese informe médico, porque la demanda hay que acompañarla con el informe médico, donde ya se empieza a indicar quién va a ser el tutor provisional a los fines del juez, y toma incluso, ya al admitir la demanda, se observa a la persona que merece la interdicción para que dicte la interdicción provisional. Y naturalmente esa interdicción provisional tiene que ser incluso hasta
registrada y publicada en prensa. Una vez que ocurra esa etapa sumarísima, entonces ya viene el complemento donde la persona naturalmente, el demandante, se publica un cartel. ¿Por qué se publica un cartel? Porque se llaman a todos aquellos terceros interesados que puedan objetar esa interdicción. Acuérdense que estos juicios del derecho de familia tienen sobre todo el de darle seguridad jurídica al Estado y capacidad de las personas. El Estado, porque precisamente va a adquirir una situación con su Estado civil. Incapacidad, que es donde entra la interdicción de la adopción, porque naturalmente está afectada lo que es esa capacidad de goce, que es la que se necesita para poder actuar ante la vida civil. Entonces, cuando hay una persona que tiene problemas mentales, alucinaciones, no es civilmente, tiene ya problemas de memoria, en la cual no se siente capaz ni siquiera de escribir, pues por eso es que se tiene que estar sometida, y más si tiene que realizar algún acto de carácter civil. Bueno, entonces, una vez que se decreta la interdicción provisional, se nombra el tutor preventivo, porque un tutor temporal, y se hace la publicación por prensa, se deja pasar el lapso de ley, son como 10 días, para precisamente llevar a cabo entonces la actuación del procedimiento ordinario, se contesta demanda, se va a una articulación probatoria, la articulación probatoria de los 30 días se ratifica pruebas, se dicta, se va a la sentencia perdón, al previo termina el lazo probatorio, informe, sentencia, y en esa sentencia pues ya viene el decreto de la interdicción definitiva, donde esta sentencia es una sentencia declarativa porque declara un nuevo estado y capacidad de la persona. Hay que registrarla, y una vez registrada, pues ya la persona es declarada interdicha. Pero previo al registro, que ya sería cuando se ejecuta la sentencia, este tipo de sentencia tiene que tener una consulta en el juzgado superior. Se va a una consulta, como una revisión, para ratificar la sentencia de primera instancia. Y de allí, pues, sencillamente, una vez que la sentencia sea ratificada por el superior, el expediente se devuelve al tribunal que dictó la interdicción. Ya el tutor provisorio pasa a ser tutor definitivo, y esa sentencia se registra, se publica por prensa para declarar ya la nueva persona en situación de entredicho. La inhabilitación es similar, lo único es con la inhabilitación es que más que todo son para determinados actos puntuales. No es que en la inhabilitación la persona esté totalmente demente, no, la inhabilitación ella puede, incluso es una persona normal, lo que sucede es que realiza determinados actos que puede afectar un patrimonio y se necesita el nombramiento de un tutor para que le administre esos bienes. Sobre todo la inhabilitación se aplica o la utilizan mucho con las personas de tercera edad, porque ya la persona de tercera edad, pues hay momentos su capacidad está muy limitada, está muy olvidadiza, y se necesita la persona que no haga gastos excesivos, en la cual pues se trata de administrar ese patrimonio, pero el procedimiento de la inhabilitación es sencillamente el mismo. Bueno, tenemos las llamadas rectificaciones de las actas del registro civil. Ese es otro de los juicios del derecho de familia, en la cual pues tienen importante actividad profesional del ejercicio del abogado, sobre todo ya ahora con las llamadas rectificaciones o inserciones de partidas, cuando en realidad se lleva por el procedimiento ordinario respectivo. Y en estas rectificaciones de partida por el procedimiento ordinario, es más que todo cuando se afecte por lo menos el sexo, la capacidad, el lugar donde nació,
sobre todo con respecto a sus progenitores, etcétera. Es decir, que altere el fondo de la partida del estado civil. El estado civil sea un acta de nacimiento, matrimonio, de fusión, que altere. Porque aquello que sea un simple cambio de letra, un cambio de número, o sea, un cambio muy sencillo, pues ya ahora, de acuerdo con la ley de registro civil del año 2010, pues esto se lleva a cabo ante el registro civil. Eso es un procedimiento administrativo sencillo que por lo general puede durar unos 15 días, un mes. Pero esto sí se lleva a cabo cuando es un simple cambio. Pero cuando es el fondo, sí se lleva a cabo por el procedimiento del código en la cual lo tenemos, y ahí se lo indico a partir, es más, usted lo tienen en su material de apoyo, a partir del 768 y siguientes. Este procedimiento pues se lleva a cabo lo que es la rectificación, que es lo que se va a rectificar, se admite la demanda, por supuesto, instrumento fundamental, pues es la partida que se va a rectificar o la partida que se tiene que hacer, porque cuando se lleva a cabo una inserción de partida es porque esa partida no está en los libros del registro civil, tanto ni a nivel municipal ni a nivel del registro principal, que es donde se encuentran generalmente esos libros. Entonces se abre precisamente el juicio, se da lugar a la contestación de la demanda, se publica un cartel y hay un lazo de pruebas. Eso sí es un lazo bastante corto, no es un juicio muy largo. Sin embargo, también ha existido con respecto a los juicios del Estado civil, sobre todo cuando son inserciones de partidas, no tanto en la rectificación. La rectificación es arreglos más que todo de elementos de fondo. Ahí le estoy diciendo que afecte lo relacionado con el nombre de la persona, con el estado civil, con la afiliación. Bueno, eso sería más que todo lo que afectaría. Pero cuando son inserciones en la cual hay que hacer una nueva partida, pues hay decisiones del Tribunal Supremo donde se llama a los jueces a que manden exhortos a los países fronterizos, por ejemplo en el caso nuestro, Venezuela, a Brasil y Colombia, para la República de Brasil y la República Federativa de Brasil y la República de Colombia, para que den información si esa persona ha sido inscrita en esos países. Si no ha sido inscrita, pues la partida tiene que ser hecha aquí en Venezuela y esa partida pues va a ser la sentencia. Esa sentencia se tiene que registrar, es una sentencia declarativa de una persona, naturalmente, y tiene que registrarse para poder, naturalmente, ya tener existencia en la vida civil. Se publica naturalmente, estos juicios tienen la particularidad de que hay que publicar, así como una interdicción en la rectificación de partida, inserción de partida, hay que publicar un cartel para llamar a aquellas personas interesadas en objetar ese tipo de actuación. Si no hay ninguna objeción, el juez dicta sentencia, esa sentencia prácticamente se convierte en declarativa y la misma tiene que ser registrada ante el registro civil a los fines y registro principal para que ya tenga existencia. Una particularidad de estos juicios de familia es que en estos juicios interviene el Ministerio Público. El Ministerio Público es llamado en estos juicios para su constatación y buena fe en la realización del juicio. Y por último tenemos, bueno, el que más se presenta de nuestro ejercicio profesional como los juicios de divorcio y de separación de cuerpos. Estos juicios de divorcio y de separación de cuerpos, pues solamente hay dos sujetos que son parte, que son los cónyuges, sea esposo o sea esposa. Es decir, generalmente quien inicia la tutela efectiva, pues es el cónyuge que ha sido afectado o lesionado en su derecho. ¿Cómo no? Tengo que pues, estar lo relacionado con el juicio de divorcio que tenemos la forma ordinaria y la forma del mutuo consentimiento. Está también la separación de hecho,
por más de 5 años, y ahora pues tenemos el tal juicio por el desamor, es decir, ese juicio por incompatibilidad de caracteres que a raíz de una sentencia, la sentencia pues la tenemos en el material de apoyo, eso fue en el año 2017, la sentencia exactamente, no lo pero la fecha, como que fue el 31 de marzo del año 2017, donde precisamente, si no hay verdaderamente ya más afecto ni más manera de convivir, pues pueden, como no, utilizando precisamente el procedimiento de jurisdicción voluntaria, interponer los textos se hace mayormente ante el tribunal de municipio para llevar a cabo la realización del divorcio. El otro cónyuge lo acepta y naturalmente en poco tiempo hay sentencia. Ya prácticamente este tipo de juicio pues es el que se está utilizando tanto a nivel de la jurisdicción especial del OMNA, en el caso si existen hijos todavía menores de edad, como a nivel de municipio, cuando los hijos son mayores de edad o sencillamente no hay hijos, porque tenemos que determinar que ustedes ven que hay dos normativas que se utilizan. Primero tenemos la normativa ordinaria, que es la del Código de Procedimiento Civil, cuando o en ese matrimonio no hubo hijos o sencillamente los hijos ya son mayores de edad. De acuerdo a los hechos presentados y la causal que se vaya a interponer de acuerdo, tal como lo establece el 185 del Código Civil, si es la vía ordinaria, es decir, una de las causales del 185, pues ese juicio va a primera instancia. Eso es la competencia en primera instancia. La demanda se hace igualito como se hace, como está en el 340. En este juicio ordinario, 340, especial porque las partes, demandante y demandado, son esposos. Y la prueba fundamental es el acta de matrimonio. Si no se lleva el acta de matrimonio, este juicio no se admite. Bien. Especial el acta de matrimonio. Se admite la demanda, se cita al demandado, que es el otro cónyuge, para que dentro de los primeros 45 días lleve a cabo, ahí es donde tenemos la especialidad, los llamados actos conciliatorios, que se celebran dos. El uno en los primeros 45 días y el otro pasado los otros 45 días. Esos 45 días son días calendario consecutivo. Ahí sí no se aplica el despacho en estos días. Si hay el acto conciliatorio, bueno, el juicio termina. Si no hay el acto conciliatorio, entonces son llamadas las partes para que den lugar a la contestación de la demanda en el quinto día. Y una vez que se produzca el acto de la contestación de la demanda, que sería ratificar la causal y seguir el juicio, se abre el lazo de pruebas, como lo establece el juicio ordinario, 15 y 30, los informes y la sentencia, en la cual declara con lugar el divorcio. Bien. Eso mismo sucede para la separación de cuerpos. Ese juicio ordinario tiene que ser basado en una de las 7 causales del artículo 185. Por ahí es por donde se establece. Bien. Ok. Pero tenemos el caso de los juicios cuando hay hijos y los hijos son menores de edad. Entonces ahí no se lleva por los juzgados de primera instancia no civil, ahí se lleva por la jurisdicción especial del OMNA y ahí tenemos la normativa de OMNA, que es del 450 al 488, en la cual se lleva a cabo a través de las dos etapas. La primera, que es la etapa de sustanciación, y luego tenemos la etapa de juicio. En la etapa de sustanciación, pues naturalmente se admite la demanda, se van a los dos actos conciliatorios y y en la etapa de juicio es el debate a pruebas, que eso sí el lapso es reducido. Lo único que permanece igual es el acto conciliatorio. Y eso el acto conciliatorio en la jurisdicción de los es uno solo. El acto conciliatorio más bien baja un poco. En el juicio ordinario aquí es uno solo. Se contesta y se va a la audiencia de juicio, en la cual se debaten las pruebas, se espera unos minutos para que solamente el juez dé el dispositivo, que el dispositivo es declarar el divorcio.
Posteriormente vienen un lapso como que son de 10 días para la publicación de la sentencia y al quedar firme, pues se ejecuta y se lleva la sentencia declarativa a su ejecución, es declarar el divorcio y llevar los oficios la jurisdicción, para la jurisdicción civil, para el registro civil y el registro público. Eso en el caso de los hijos. Igualmente tenemos para interponer la vía del procedimiento ordinario, el NOMNA, pues tiene que ser basado en una 7 causal. Pero tenemos los otros juicios que son cuando la separación de hecho es más de 5 años, que es la separación de hecho, los 5 años, la llamada ruptura prolongada, y el desafecto, que es lo que corresponde a la sentencia del año 2017. Bueno, aquí tenemos, y la ruptura de los 5 años y el desafecto, que es la sentencia del 2017. Bien. Ok, estos son los relacionados con el derecho de familia. Ahora nos vamos con los otros procedimientos, lo que es la partición, la oferta de pago, el procedimiento breve y el procedimiento oral, que ya les hice un comentario al inicio. Bueno, la partición son los juicios que se aplican para precisamente adjudicar las cuotas que corresponden cuando existe una comunidad. Puede ser una comunidad ordinaria, una comunidad sucesoral, una comunidad conyugal. Ahí se tiene que presentar el documento fundamental, la existencia de la comunidad, la existencia de sea por ordinario, sea por sucesión o sea por conyugal. Se supone que para el uno, la declaración sucesoral, el documento fundamental, más lo viene que se van a partir, las partidas de nacimiento de los herederos, que son quienes intentan ese juicio. En el otro caso sería la sentencia de divorcio, donde se formó determinados bienes, indicar los bienes, la parte que le corresponde, y una comunidad ordinaria, bueno, si se constituyó a través de un documento. La especialidad está en presentar ello, indicar la cuota, admitir la demanda y llamar a la otra parte a contestar demanda y hacer la oposición. Si hace la oposición y la oposición es valedera, sigue por procedimiento ordinario, se va a pruebas, informe, sentencia. Si no se admite la oposición, entonces se va directamente al nombramiento de partidor. Esa oposición, naturalmente, se va al nombramiento de partidor y de allí, pues, hace su correspondiente trabajo para adjudicar las cuotas que le corresponden. Nos vamos lo relacionado, nos vamos con relación con la oferta de pago y depósito. Este es un juicio que se aplica cuando hay negligencia por parte del acreedor a recibir el pago por parte del deudor. La especialidad y a este juicio tenemos en que una vez que se admite la demanda, el juez se traslada al sitio para precisamente hacer la oferta y el depósito, donde se le indica al acreedor que se viene a pagar tanta cantidad y el bien precisamente se deposita, se hace el pago y se deposita para que sea retirado por el acreedor. Si hay oposición, pues se va al procedimiento ordinario. Si no hay oposición, la oferta queda de una vez firme, se retira y se termina el juicio. El procedimiento breve, como ya les decía anteriormente, es el llamado procedimiento chiquito, procedimiento ordinario finito. Adición de una normativa establecido, sobre todo colocar al deudor en solvencia, ¿ves? Porque hay momentos, y antes de entrar con el procedimiento breve, que el acreedor como que no recibe el pago, ¿ves? Bueno, a lo mejor se arrepintió, en la cual el precio no era ese, sino era otro. Entonces, eso es lo que sucede. El deudor no puede quedar en un estado de insolvencia, tenerle que de repente le ejecute, no, hace su pago, y si no se lo recibe, lo hace ante el tribunal. Y de ahí se hace un procedimiento y que puede quedar solvente, claro, y en algunos casos, pues queda solvente.
Solo que realmente es lo importante la oferta de pago y depósito, que se cumpla la obligación y la solvencia del deudor. Bueno, con el procedimiento breve estamos diciendo que es el llamado procedimiento ordinario chiquito. ¿Por qué procedimiento ordinario chiquito? Porque los lapsos se reducen. La demanda igualita como el 340. Una vez que se cita el demandado, al segundo día es que se contesta demanda o se interpone cuestiones previas para ser resueltas al día siguiente. Contestada demanda, resueltas las cuestiones previas, el lazo probatorio es de 10 días. Ahí tiene que promover y evacuar todas las pruebas que indique el ordenamiento legal. No hay informes y la sentencia se dicta dentro de los 5 días. Bueno, si se presenta apelación, si se dicta la sentencia, si se apelación, la apelación es dentro de los 3 días. Si no, queda firme la sentencia. Y si se va a apelación, la apelación es de 10 días más nada. El juez en 10 días se presenta el informe, tiene que decidir para dar por finalizado este juicio. Ahora, con respecto, como les decía, bueno, hay leyes especiales que pueden remitir determinadas actuaciones al juicio breve. Una de ellas, pues, es la llamada ley de reserva de dominio. Es una ley que todavía está vigente. Esa ley no es que ha sido derogada. Lo que sucede es que tiene mucha aplicación durante un tiempo ni se aplicaba, porque eso más que todo es para las ventas a crédito de los bienes muebles, más que todo. Cómo pagar a crédito los bienes muebles. Pero en este momento, pues se está viendo esa forma por medio de la aplicación Cacher, en la cual como que se quiere de nuevo, a raíz de las tiendas y esta cuestión, recuperar la figura del crédito en Venezuela, porque muchas veces, pues todo en efectivo. Aquí buena manera de adquirir. Esta ley ayudaba mucho, sobre todo al adquirir de bienes muebles, y a partir de determinado momento, sobre todo lo que era la resolución del contrato o el cumplimiento del contrato por reserva de dominio, se aplicaba el procedimiento y se remitía al juicio breve. Claro, la discusión que se había presentado era con respecto si podía tener casación. Claro, ella va a tener casación siempre y cuando ello vaya a primera instancia, es decir, por la cuantía a primera instancia, que de repente pueda suceder es con los vehículos. Cuando entonces con los vehículos, aunque todavía los vehículos sí se pagan prácticamente de contado, no conozco todavía que a nivel de los vehículos se empieza a pagar a crédito. Sí se está empezando por medio de la aplicación Cachea a pagos de crédito en tiendas de electrodomésticos, en algunas ferreterías, algunos supermercados, pero unas cuestiones, como se dice, muy principiante de nuevo. O sea, tratar de recuperar esa figura del crédito que hace años se vivía en Venezuela. Bueno, entonces, el procedimiento breve más que todo era que se aplicaba para esto. Y como que vamos a cambiar esta palabrita en la palabra síntesis. Entonces, aquí vamos a cambiar acá, que es OK. Bueno, listo, venimos. Procedimiento ordinario. No hay informes, no tiene, bueno, por lo general, pero en su gran mayoría este procedimiento sí no tiene casación. No tiene casación, porque por la cuantía no lo haría. No haría. Y además, el caso serían los vehículos y todavía los vehículos pues no se aplica la vía del procedimiento breve. Todo eso pasa por el procedimiento ordinario, son acciones de cumplimiento del contrato y cumplimiento del contrato que se hacen a pago casi que de una vez. De una vez, o sea, que no creo. Pero en su gran mayoría es un procedimiento corto para cuantías inferiores a las 1.500 unidades más las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo con respecto a las cuantías, pues prácticamente lo han colocado esa ahí. Por eso, sin embargo, existen esas discusiones con respecto a bienes que puedan pasar de 1.500, ¿cuál se aplicaría? Yo
creo que en este momento, pues, dada la situación, bueno, y ya habiendo estas resoluciones, pues eso seguiría prácticamente el procedimiento ordinario. Sería un cumplimiento del contrato, una resolución de contrato, sería la pretensión idónea para eso. Lo demás sí sería por procedimiento breve, pero son cobros muy pequeños, situaciones muy pequeñas. En realidad, procedimientos que sean por préstamos o cantidades, bueno, si estamos hablando de 1.500 euros, que sería más o menos como unos $1.800, bueno, serían a lo mejor la venta la venta de una bicicleta, eso sería. Pero lo demás, sí ya sería por procedimiento ordinario y sería por la vía de cumplimiento o resolución de contrato. Y tenemos por último el procedimiento oral y ya con esto pues terminamos toda esta etapa procesal. Es un procedimiento muy especial donde se ubican solamente 4 puntos. Aquí no se ventilan para todos los juicios, más que todo lo que es materia de tránsito, más que todo lo que es materia de derechos laborales, algunas materias muy específicas y sobre todo la cuantía está, no puede ser menor de 3.000, sino más que todo tiene como cuantía máxima, bueno, para ese entonces 15.000 bolívares, pero mayormente tienen que ser procedimientos que excedan de las 3.000 unidades tributarias. Es decir, prácticamente casi la cuantía es la misma para el procedimiento de primera instancia, pero la materia es específica, no se aplica para todo tipo de pretensiones, sino más que todo son materia de tránsito y materia laboral en algunos casos, donde se aplica. Lo importante de este procedimiento es que este es el procedimiento que se ha tomado de base para la reforma del Código de Procedimiento Civil, porque él tiene una etapa de sustanciación, que es la de la demanda y contestación, y tiene una etapa de juicios, porque se lleva una audiencia para el debate de las pruebas. Eso es lo que tiene y en la sentencia un tiempo muy corto. Este fue el procedimiento que se tomó y es el que se va a aparecer en la reforma, porque también la reforma se inspira mucho en el procedimiento laboral. El procedimiento laboral de ahora pues lleva las 2 etapas y muy similar al procedimiento laboral va a ser el nuevo código, el nuevo procedimiento civil, o el ordinario civil, en la cual toman como referencia este procedimiento oral y el procedimiento laboral, sobre todo el procedimiento de la ley orgánica de proceso laboral, que se comenzó a partir del 2003. Bien, estos son prácticamente los juicios especiales que indica el programa de la universidad y que tienen mayor aceptación en el ejercicio profesional. Porque aparte de eso, también hay unos procedimientos, como el procedimiento de las eficacias de documentos del extranjero, está lo relacionado con la jurisdicción voluntaria, está lo relacionado con los procedimientos de las oposiciones de pago, esas cuestiones, pero esos son procedimientos que de vez en cuando surgen. Lo relativo con la propiedad, lo relativo con los cobros de dinero, lo relativo con el derecho de familia y lo relativo con estos 4 procedimientos, pues son los que tienen más eh, campo de actuación dentro del ejercicio profesional y dentro de lo que los tribunales ventilan día a día. Bueno, de mi parte, estimados participantes y estudiantes del curso de Derecho Procesal Civil 2, muchas gracias por haberme permitido darles durante este trimestre ya la finalización de lo que es todo el proceso civil en Venezuela y sobre todo los procedimientos que todavía tenemos y que marca el Código de Procedimiento Civil vigente de 1987. De repente, pues nos veremos en el próximo trimestre con las prácticas civiles y ya, bueno, ahí sí vamos a poner en práctica todo lo que se aprendió, tanto en el derecho procesal como en el derecho sustantivo, a nivel civil, también un poquito con la parte del derecho
comercial, donde hay mucha similitud con las sociedades mercantiles, pero todos estos procedimientos pues se aplican tanto para la materia civil y como no, también tiene que tener mucho campo en la materia del comercio, en materia mercantil. Bueno, de mi parte fue un placer haber sido su instructora, su profesora en este trimestre, en este curso, y de repente pues nos volveremos a ver y con esto ya culminaríamos en las prácticas civiles en el próximo trimestre. Bueno, de mi parte, que tengan un excelente día y gracias por su atención. Hasta luego.